que preparaste muy especialmente esta conversación y eso nos enorgullece. Escuchamos la conferencia, que tiene un sugestivo título, como ustedes ven allí, y después, bueno, continuaremos la conversación con Cristian. Muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera hacer un anuncio que me han pedido que haga y que hago con gran convicción y agradecimiento, porque es una petición muy importante. Afuera, en la pared de allá del corredor, hay una carta para pedir la liberación de Feliciano Valencia. Líder, pensador y activista del movimiento indígena NASA del suroccidente colombiano, de la región del norte del Cauca, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con esa parte de Colombia. Es muy importante, me dicen, el apoyo internacional para esta causa, y ojalá de la Claxo oficialmente. Si hay gente de la Claxo, oficial de la Claxo, sería muy bueno que acojan esta iniciativa. Bueno, quisiera comenzar obviamente por agradecer a la Claxo, especialmente a su director ejecutivo, secretario ejecutivo Pablo Gentili, a su directora académica, a Fernández Forcada, Karina Vidasek y todo el equipo de organización en Buenos Aires, al comité organizador nacional y local aquí en Medellín, por este extraordinario evento. Quisiera agradecer también a Alejandra y a Cristian por compartir la mesa, y fundamentalmente a todas y todos ustedes por venir. Realmente es un poco abrumador, me pone un poco nervioso ver tanta gente aquí. Les ofrezco estas próximas media hora realmente con mucha humildad y con mucho amor. Podría hablar mucho más de eso, pero lo voy a dejar allí por lo pronto. Quisiera también, siguiendo la iniciativa de Pablo Gentili en su inauguración, y que retomara también los expresidentes Lula y Mujica, de dedicarle esta charla a las jóvenes y los jóvenes que nos acompañan, porque ellas y ellos encarnan más que nadie la esencia de lo que es el tema de esta charla, que es el pensamiento crítico latinoamericano. Y lo encarnan porque sabemos que para los jóvenes y las jóvenes es muy importante siempre cuestionar el orden establecido, siempre pensar que la realidad puede ser otra de lo que es, que otros mundos pueden ser posibles, y que podemos oponernos a esa pedagogía de la crueldad de la cual nos hablaba Rita Segato ayer con una gran pertinencia, que se ha instalado en nuestro medio y que básicamente, a nombre de la acumulación y el consumismo, está devastando la tierra y está devastando los pueblos. Entonces, para los jóvenes y los jóvenes, para esta charla en particular, me place mucho ver a algunos queridos amigos y amigas que están por aquí al frente. Saludos especial para ellos. Bueno, ahora sí, para comenzar, en los próximos media hora, quisiera hacer es un argumento realmente muy sencillo, es una hipótesis bastante sencilla. Se ha hablado que el pensamiento crítico latinoamericano está en crisis. Entonces nos preguntamos, ¿qué pensamiento está en crisis? Y el argumento que haré es que casi que es todo lo contrario. Pero para comenzar, y en un momento me voy a parar, porque prefiero estar de pie y de pronto moverme un poquito, quisiera referirnos la atención al subtítulo del evento, al subtítulo de esta conferencia, que es la diferencia de o desde Abya Yala Afro-Latinoamérica, de que ya no podemos hablar solamente de América Latina o de Latinoamérica, de que por lo menos desde 1492, cuando los colectivos indígenas de América renombraron el continente como Abya Yala, y luego los colectivos afrodescendientes han pensado que también es una Afro-Latinoamérica, y ahora los campesinos también nos empiezan a redefinir lo que es América Latina, de que entonces tenemos que abordar el pensamiento crítico de esta gran diversidad y diferencia en todos sus niveles. Este mapa para mí, de cierta forma, ejemplifica esa nueva realidad de una América Latina completamente distinta a la que conocíamos, una América Latina hecha de tejidos de las comunidades indígenas, que podía ser
está Colombia, pero puede ser América Latina, tendremos que ser para América Latina, tejidos de diagramas afrodescendientes y campesinos y de todas las luchas, y de que entonces, y como lo aprenderemos un poco después en la tercera parte de la charla, de que hay una relación íntima entre el tejido, el pensamiento y la vida, que es lo que aprendemos fundamentalmente también de los compañeros y compañeras indígenas. Entonces, ahora sí creo que me voy a parar mejor para hablar desde el podio. Una última cosa, la primera parte tiene que ver con el pensamiento crítico latinoamericano. No voy a hablar de la gran tradición del pensamiento crítico latinoamericano, sería imposible hacerlo. Me interesa un tema que me interesa mucho, que he trabajado mucho por mucho tiempo. Alguien me decía que en una de las sesiones de hoy en día del lanzamiento de los volúmenes de la colección de pensamiento crítico de la Claxo, hablaba la persona que coordinó el volumen del Caribe y decía la gran riqueza del pensamiento crítico caribeño desde siempre. O sea, desde siempre, desde la colonia, ha habido un pensamiento crítico de indígenas, cimarrones libertarios y pensadores libertarios de todo tipo. Simplemente quería referenciar dos nombres: al gran maestro Orlando Faxborda, quien desde el 1970 nos combinó a pensar en términos neurocéntricos sobre el pensamiento latinoamericano, y a la gran pensadora anarcosocialista María Cano, porque fue oriunda de esta ciudad de Medellín, que en los años 20 y en los años 30 ya estaba escribiendo un pensamiento crítico desde la perspectiva anarquista y socialista. Bueno, ahora sí, para comenzar rápidamente el contenido de la charla, que lo voy a resumir, pongo todo de una vez. Vamos a hablar de tres vertientes en el pensamiento crítico latinoamericano. Tenemos una vertiente de izquierda, tenemos una vertiente del pensamiento autonómico que está surgiendo muy fuerte en los últimos 20 años, tenemos una vertiente de lo que yo llamo el pensamiento de la tierra, que quizás va a ser lo más nuevo que yo aporte aquí, y que no es el ecologismo y que no es el ambientalismo, sino que tiene que ver mucho más, tiene que ver mucho con el pensamiento profundo de los pueblos que viven con la tierra, en sintonía con la tierra y con los territorios. Hablaremos de esas tres vertientes y luego, si tenemos tiempo, haremos algunas conclusiones de transiciones hacia el pluriverso, de que estas tres vertientes se unirán y tendrán que unirse con todas sus tensiones y conflictos, pero de todas formas unirse y dialogar para impulsar el continente hacia esas transiciones civilizatorias que vemos tan necesarias hoy en día en contexto de cambio climático global también. Bueno, entonces el nuevo léxico de Abya-Yala es un nuevo léxico de diferencia, es un nuevo léxico que nos habla también de la persistencia del racismo antinegro, antiindígena, nos habla de la multiplicidad de mundos, nos habla de que en América Latina es un entramado de mundos, no es un solo continente, es un entramado de muchísimos mundos. Eso lo vemos en cada región, norte del Cauca y Pacífico, donde he trabajado más que todo, y generalmente yo hablo solamente de eso, no tan general y teórico como ahora. Es un entramado de mundos indígenas, afro, mestizos, campesinos, blancos, de todo tipo, que se van entreverando y que luchan por sus autonomías dentro de contextos hegemónicos dominantes muy sobados. De que Latinoamérica hierve, que hay un gran pensamiento que surge. Ese Latinoamérica hierve viene de Víctor Toledo, es una presentación hace unos meses en Popayán, en Congreso de Bibliología, muy hermosa, pero especialmente que la vertiente más importante y en la cual generalmente nos olvidamos es que las comunidades y los colectivos mismos tienen unos conocimientos y saberes súper sofisticados. Ellos y ellas más que nadie lo saben contundentemente, porque lo he experimentado por muchos años en mis travesías, digamos, sobre todo en el norte del Cauca y el Pacífico, mucho más allá de los espacios universitarios, de que allí es donde está surgiendo el pensamiento más contundente sobre la autonomía y sobre la tierra y sobre las transiciones. Entonces, dos hipótesis. Primero, el pensamiento crítico latinoamericano está en crisis, está en plena efervescencia. Solo para nombrar algunas corrientes más académicas, de todas formas: el pensamiento decolonial, los pensamientos feministas, decoloniales, comunitarios, autónomos, la postcolonialidad, estudios culturales, la ecología política, economía social y solidaria, las nuevas espiritualidades que siempre quedaron por fuera de todo pensamiento crítico, están entrando el pensamiento crítico con mucha fuerza, el postdesarrollo, el buen vivir, los derechos de la naturaleza, y podemos seguir, y siempre encontraremos que hay pensamiento crítico producido por todo lado. Segundo, y esto es lo más interesante, que esos pensamientos, especialmente el pensamiento de los pueblos, colectivos y movimientos, realmente de las comunidades, están en la avanzada del pensamiento para las transiciones civilizatorias, a lo que llamaremos pluriverso, un mundo donde quepan muchos mundos, como nos hablan los compañeros zapatistas. No quiere decir que los pensamientos de la academia, de los institutos, del Estado no sean importantes, sino que son por lo menos insuficientes y que tienen que
integrarse y articularse con esos otros pensamientos que surgen de la tierra y de los pueblos para realmente así contribuir a las transiciones. Entonces, pero para verlo así tenemos que ampliar el espacio epistémico del pensamiento crítico latinoamericano. Tenemos que ir mucho más allá de lo que generalmente se considerado como pensamiento crítico. Tenemos que ver entonces, esta es una propuesta, digamos, analítica, toda división es odiosa, incompleta, de que hay tres vertientes: el pensamiento de la izquierda, como quiera que lo queramos definir, voy a hablar muy poco de él; el pensamiento autonómico centrado en nociones de comunalidad y territorialidad, y ya veremos qué es eso; y el pensamiento de la tierra, centrado en la defensa de la tierra, en la defensa de la vida misma y del universo. Entonces, definimos el pensamiento crítico latinoamericano como el entramado de estas vertientes, y que estas vertientes tienen que mantenerse en tensión, no son separadas ni preconstituidas, siempre están entramándose, sobreponiéndose, peleándose, luchando, aprendiéndose, reaprendiéndose. Y entonces eso es para mí lo que los zapatistas, cuando hablan de que siempre luchar desde abajo y por la izquierda, tenemos que añadirle una tercera fundamento a ese pensamiento zapatista, que es el pensamiento de la tierra, también pensar con la tierra, que está implícito en el zapatismo, que empezamos a sacarlo explícitamente. No se preocupen los que están atrás si no alcanzan a leer todo esto, yo no voy a leer, con excepción de 1 o 2 slides de diapositivas no voy a leer, pero más o menos voy a hablar alrededor de las diapositivas. Este es uno de los que voy a leer, porque es el argumento, el siguiente. Para hablar un poquito de la izquierda, y la izquierda realmente existente, tenemos que hablarlo, pero no quiero minimizar esa parte en aras del tiempo. Obviamente tenemos una hermosa historia revolucionaria, de luchas, de praxis, de teoría, de pensamiento. No podemos desconocer. Alguna vez le preguntaban a Michel Foucault, bueno, señor Foucault, ¿usted es marxista o no es marxista? Y Foucault respondió de una forma muy sabia. Él dijo: es imposible ser historiador sin reconocer los aportes del marxismo. Entonces, hoy en día no podemos desconocer los aportes del marxismo en sus renovaciones, en el encuentro con el feminismo, con el ecologismo, con la cultura, con la poscolonialidad, con todas esas cosas en que el marxismo se ha enriquecido, pero que de todas formas también reconocer que el marxismo continúa atrapado en cierta forma dentro de los cánones eurocéntricos de la modernidad, que como todos los pensamientos académicos sigue pensando dentro de esa gran configuración de conocimiento que es el conocimiento moderno, crítico sí, pero de todas formas allí con algunos problemas que podríamos hablar también. De las izquierdas realmente existentes, ¿qué podemos decir? El presidente Lula lo dijo muy bien, habló de todos los logros de su gobierno, los conocemos, los apoyamos: reducción de pobreza, desigualdad, integración latinoamericana, todas estas cosas son importantísimas. Un compañero brasileño en una de las sesiones a que asistí ayer decía: esa es la mitad de la película. Lula habla de la otra mitad de la película. La otra mitad de la película es que también abrió, digamos, la economía brasileña a los grandes capitales, favoreció a los ricos, favoreció a los transnacionales, etcétera, etcétera. Pero también esa paradoja que nos hablaba Gustavo Petro, de que la política social se está financiando con la destrucción del planeta, con la economía del carbón, con el extractivismo, y que todos los regímenes de hoy en día, de derecha y de izquierda, progresistas en América Latina, son regímenes extractivistas y neoextractivistas, y que ese es un problema fundamental que entre las otras dos vertientes ya sabemos que tenemos que trascender. La represión de las organizaciones ambientalistas indígenas, en muchos casos en países como Ecuador y Bolivia, obviamente en Colombia y en México, hay que mencionarlo, es muy importante también registrarlas. Entonces lo que se impone es lo que yo llamo un desclasamiento de la izquierda. La izquierda tiene que desclasarse. Desclasamiento epistémico es dejar su pretensión de la verdad y universalidad, pero también una apertura activa a esos otros conocimientos, otros mundos y conocimientos, o mundos y conocimientos de otro modo, como a veces nos habla la teoría decolonial, que tenemos muchas otras formas de pensar la materialidad. Ya no es solamente del materialismo histórico, el materialismo dialéctico, tenemos formas de pensar la materialidad desde los objetos, desde la agencia de las cosas, casi que desde las emociones, desde la vida. Las emociones mismas ya sabemos que son parte, son una fuerza que crea realidad. El gran biólogo Humberto Maturana nos habla que el acto fundamental del ser vivo es el emocionar, no es el pensar, no es pienso luego existo, sino emociono luego existo. Entonces, de que allí hay una gran fuerza material también que nos convoca y nos transforma. Y para entrar entonces ahora sí en el pensamiento autonómico, disculpa, vemos que tengo estas horas.
países. El pensamiento autonómico. ¿Qué es el pensamiento autonómico? Es algo que está surgiendo, obviamente todos conocemos el zapatismo. Pensaba casi hacer parafraseando con el comunismo, con el manifiesto comunista, de que un fantasma recorre el mundo, el fantasma del autonomismo. Y podríamos seguir haciendo la similitud con el manifiesto, decir de que todas las fuerzas de la vieja América Latina se están confabulando para destruir el autonomismo, para silenciarlo, para suprimirlo, y que entonces los autonomismos tienen que producir sus propios manifestos, esta vez no solamente un solo manifiesto para un solo partido, para una sola revolución, sino muchos manifiestos para muchos mundos, para esos muchos mundos donde quepan muchos mundos. Entonces, de que eso es lo que estamos hablando del autonomismo. ¿Por qué surge el autonomismo? Creo que el autonomismo es una señal de los tiempos. Surge por la intensificación de la ocupación, lo que David Harvey llama acumulación por disposición, si queremos usar ese concepto. Yo diría más bien el trasfondo ontológico de la acumulación por disposición, que es la ocupación de los mundos de la gente. No solamente se ocupa la tierra y se ocupan los recursos, se utilizan los recursos, sino que se ocupan los mundos y las vidas y las formas de pensar y de vivir y de existir de la gente. En eso es lo que está en juego en el autonomismo. La tierra manda, el pueblo ordena y el gobierno obedece, construyendo autonomía. Eso lo encontramos a la entrada de muchas comunidades autónomas zapatistas. Ahí está. Bueno, argumento brevemente de esta parte es que las luchas étnico-territoriales las podemos ver como luchas ontológicas. Son luchas por otros modelos de vida que irrumpen el proceso del proyecto globalizador de crear un mundo hecho de un mundo. La globalización neoliberal también la podemos definir como una guerra contra todo lo colectivo, contra todo lo relacional, como lo llamamos en un momento. Es una guerra que busca imponer ese mundo hecho de un solo mundo, cuando realmente los pueblos y los colectivos nos están hablando de un mundo hecho de muchos mundos, en vez de ese mundo único, blanco, capitalista, patriarcal, secular, liberal, etc. De nuevo, argumento que estas luchas, esto es una especie de provocación, pero me parece que tiene mucho sentido para mí, estas luchas están en la avanzada de las transiciones hacia un mundo donde queman muchos mundos, o hacia el pluriverso, están en la avanzada de la búsqueda de modelos alternativos de vida, economía y sociedad. Algunos conceptos de la autonomía hay, digamos, empezando con esta ola de teorización de la autonomía. Hace 2 semanas apenas en Puebla hubo un gran cónclave autonomista de toda América Latina y otras partes del mundo, organizado por Raquel Gutiérrez Aguilar. Algunos de ustedes quizás estuvieron allí, súper interesante. Yo desafortunadamente no pude ir, pero en cada encuentro de pensamiento entre intelectuales, movimientos y comunidades, en cada proyecto de investigación casi que hay un gran surgimiento de ese pensamiento autonómico, que significa también, como lo decía una lideresa afrocolombiana en el Pacífico, pensarse desde afuera, desde adentro hacia afuera, y no como usualmente de afuera hacia adentro, como lo dice Gustavo Esteban con los movimientos autonómicos de Oaxaca. Cambiar la autonomía la puede definir como cambiar desde adentro, cambiar las tradiciones tradicionalmente, cambiar las formas de cambiar, en vez de que vengan los desarrollistas o los estos, los aquellos, las ONGs a cambiar las comunidades, sino siempre cambiar, tener la capacidad de cambiar desde adentro, de recuperar y reconstruir y revitalizar el tejido de la vida. De eso es lo que se trata la autonomía del territorio, para la reproducción de la vida, y con ello dar recurso a formas contrapuestas a la pretensión capitalista de crear un solo mundo globalizado y homogenizado. Esto viene de los indígenas Nasa y Misak del suroccidente colombiano. Ayer Aida Suárez, de la Organización Indígena de Antioquia, nos hablaba de que los principios del movimiento de ellos son unidad, territorio, cultura y autonomía. Y nos decía también que ella no encuentra mucho eco en la academia para este tipo de teorización y de práctica política, y que entonces el autonomismo en gran medida está surgiendo por fuera de las universidades, en algunos casos con apoyo de universidades, como en el caso de Puebla, que se hizo una universidad autónoma de Puebla, pero que de todas formas hay toda la producción de pensamiento por fuera de la universidad, que es muy importante. Surge también otro concepto, el concepto de comunal, comunidad o comunalidad. Yo creo que todas y todos habíamos pensado que la comunidad
había desaparecido del mapa. La comunidad era el espacio de la opresión, la comunidad era el espacio de la tradición, era el espacio de la barbarie, la comunidad era el espacio del atraso. Y de pronto empezamos a ver en los últimos 20 años que otra vez mucha gente hablando de lo comunal, la lógica comunal, la comunalidad. Hay muchas formas de referirse a ello: comunalidad, comunitismo, activismo comunitario, los comunes, el sistema comunal, lo comunal popular, el feminismo comunitario, comunidades en resistencia, que son conceptos que están surgiendo con fuerza, especialmente en Manizales, a partir del trabajo de Patricia Botero y colectivos haciendo investigación, acción colectiva, de que son movimientos y conceptos que nos empiezan a ayudar a ver, como en el caso de los análisis de las insurrecciones que impulsaron a Evo Morales al poder, del surgimiento de lo que los teóricos de la autonomía llaman formas no capitalistas, no estatales, no liberales de ser y de poder y de organizarse. ¿Qué son esas formas no liberales? Pues que el liberalismo es una ontología que se impone sobre el mundo con la globalización neoliberal, que el liberalismo es aquella ontología que se basa en los principios del individuo, la propiedad privada, la democracia representativa, el secularismo, etcétera, 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 y que de pronto a eso, y que el individualismo es el gran caballo de Troya que se nos metió con el desarrollo y que empezó a romper comunidades y a romper todo tipo de lazos de relaciones entre humanos y inhumanos también, y que de pronto resurge lo comunal y resurge esa comunalidad con una gran fuerza, y que eso es lo que estamos viendo también con el autonomismo como segunda vertiente. Raquel Gutiérrez Aguilar tiene un concepto muy interesante. Ella hace una diferenciación entre lo que llama entramados comunitarios, que son esos entramados que se basan en la relación, que tienen una fuerte relacionalidad, veremos en un momento qué significa eso, versus con coaliciones de corporaciones transnacionales. Creo que es un texto fundamental para entender el autonomismo hoy en día. Buscan reorganizar las sociedades en la base de autonomías locales y regionales, autogestión de la economía, etcétera, etcétera. Ayer también en la sesión sobre movimientos sociales hablábamos de 3 formas de ver la acción colectiva. Tenemos movimientos sociales que conocemos, movimientos sociales ambientalistas, feministas, afros, indígenas, etcétera, etcétera. Tenemos sociedades en movimiento, como esas sociedades en movimiento que se movilizaron masivamente a través de 5 años de insurrección indígena popular en Bolivia para dar al traste con 150 años de gobierno brutal de élite blanca. Es el concepto de Raúl Sibeki. Pero también tenemos mundos en movimiento, que lo que se levantan, lo que surgen realmente son verdaderos mundos, son entramados relacionales, son comunidades enteras, con todo lo bueno, lo malo y lo feo de las comunidades, porque ya estoy viendo que ustedes, muchos de ustedes, siempre la crítica es, está romantizando la comunidad. Veremos, puede que sí, puede que no, ya veremos cómo tratamos con ese problemita, de que son colectivos que están tratando de organizarse como los poderes de una sociedad otra. Entonces, todo esto son formas de pensar la relación entre autonomía, comunalidad y territorialidad, como nos dicen los compañeros Misak en sus planes de vida. Recuperar la tierra para recuperarlo todo, recuperar la tierra para recuperarlo todo, para recuperar la vida, para recuperar el entramado de la vida, para recuperar la posibilidad de pervivir como el pueblo que son y que somos y que queremos ser. Por eso tenemos que pensar con nuestra propia cabeza, hablando. Entonces la creación de conceptos es súper importante para estos colectivos, y generalmente desde la academia no las vemos. Antropólogos y geógrafos se acercan más a esa producción de pensamiento que otras disciplinas, pero todos debemos hacerlo hablando nuestro propio idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el objeto de la autonomía es la realización de lo comunal, crear la posibilidad, la condición de poder seguir siendo comunal. De nuevo, la autocreación continua de las comunidades, las condiciones para eso. Y las comunidades realmente existentes, hacerlo dentro de las comunidades realmente existentes. Los autonomistas son completamente conscientes, son completamente antiesencialistas e historizadores de las comunidades realmente existentes. Saben que las comunidades realmente existentes son heterogéneas, marcadas por el poder, caen en el desarrollismo, caen en la corrupción, caen en todas las cosas, como cualquier otra sociedad, ¿no es cierto? Menos que la occidental posiblemente, porque la occidental caemos más en las guerras, las corrupciones, en los robos, en la plutocracia y todas las cosas, las comunidades también, pero que de todas formas eso no invalida para nada el hecho de que tienen unas propuestas contundentes en estos movimientos que tenemos que, en defensa del lugar, del territorio y de la vida, que no encontramos en otros colectivos y encontramos en muchas manifestaciones de la izquierda.
Me gusta definir la autonomía a veces de la siguiente forma: la autonomía como teoría y práctica de la interexistencia. La teoría y práctica de la interexistencia. Quedémonos con ese concepto que lo entenderemos mejor ahora con la tercera parte. Bueno, decía que el pensamiento de la Tierra es quizás el más difícil para nosotros, los urbanos modernos, especialmente de clase media, entender. No lo podemos entender solamente con el pensamiento, con la racionalidad. Tenemos que sentir y pensar con la tierra, como nos enseñara el maestro Orlando Farsborda, quien lo aprendió de las poblaciones ribereñas del Caribe colombiano. Por eso quería comenzar con algunas obras de arte, ojalá tuviéramos música también, simplemente de las primeras dos de un pintor colombiano de la costa atlántica, Álvaro, se me olvidó el nombre pero se los digo en un momento. Este es un pintor argentino del norte de Argentina que se llama Miguel Hacken, también muy hermosas, y son obras de arte. Y si pensamos, podemos hacer el ejercicio ahora, casi que les pediría a todas y todos que cerremos los ojos y pensemos más allá de estas paredes de concreto, más allá de estas paredes que nos convocan y nos prestan un espacio, pero también nos atrapan y nos desapegan de la tierra. Mirar hacia el suelo, hacia el fondo de la tierra, mirar hacia las hermosas montañas de este valle de Aburrá, tan verdes, tan hermosas, la explosión de fotosíntesis, como lo dijo el presidente Mujica ayer, es una expresión muy bonita. No es el jolgorio de la fotosíntesis, muchas gracias. Ese jolgorio de la